Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Confucio. Muy buenas tardes, profesores y compañeros. En este momento nos corresponde el seminario titulado Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura y las teorías conexionistas, la Gestalt y del funcionamiento. A continuación vamos a presentar los integrantes del grupo. Luz Candanedo, Liz Moreno. Y su servidor Bill Smith. Como siguiente, los objetivos. Objetivo general. Desarrollar los temas Teoría Cognoscitiva Social de Albert Bandura y explicar las teorías conexionistas de Gestalt y del funcionamiento. Y como objetivos específicos, aclarar conceptos, leyes y características pertenecientes a las teorías. Como introducción, vamos a hablarles acerca de la teoría cognitiva social de Albert Bandura, que destaca o él presenta que la mayor parte del conocimiento que adquiere la persona la adquiere de su entorno social. También él no está muy de acuerdo con las personas que radicalmente creen que quizás el conocimiento se adquiera de manera absoluta en otro ámbito, por ejemplo, la del conductismo. Él no comparte la radicalidad que estas personas tienen acerca de cómo la persona adquiere estos conocimientos. También vamos a hablar acerca de la teoría del conexionismo y la Gestalt. Como grupo vamos a aplicar la teoría del entorno de Florence Nightingale, que es considerada de manera mundial la madre de la enfermería moderna. Esta teoría del entorno, de manera resumida, trata de la influencia que el entorno tiene sobre la salud de las personas. Ella fue más reconocida por sus acciones en las guerras de Crimea y las medidas de seguridad que estableció para poder así mejorar la condición de los pacientes. Bueno, vamos a hablar de la teoría del aprendizaje social de Bandura. Bandura considera que todo el conocimiento que la persona adquiere es debido a una interacción entre todo el ambiente, el entorno, las relaciones, los sentimientos, la percepción, pero dice que esta información proviene más de lo que es su interacción con el ambiente social. A continuación, vamos a hablar algunos conceptos básicos de la teoría cognitivo-social de Bandura. Empezamos con lo que es la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Eso representa la capacidad personal para creer en sí mismo. Cuando una persona cree en sus capacidades, cree que puede lograr algo, entonces llega a lograrlo. La siguiente palabra, entonces, el siguiente concepto es aprendizaje vicario. En la teoría de Bandura, y es de que esta es la manera de que cómo la persona aprende a base de la observación de las otras personas. O sea, hay varias maneras de poder aprender algo, pero una manera como de aprendizaje es la que utilizan los niños. Por ejemplo, un niño, un bebé, mientras va creciendo y ve el comportamiento de sus padres, seguramente va a ir a comportarse como sus padres. Pues esto puede resultar en partes positivas o en partes negativas, porque si el padre actúa de una manera correcta, el niño va a aprender de una manera correcta. Pero si no lo es, el niño va a actuar de acuerdo a lo que el padre le está enseñando. Él está aprendiendo a partir de lo que él está viendo en el comportamiento de las demás personas. Bandura realizó un experimento y que se llamó el muñeco bobo. Lo que Bandura hizo fue que separó a unos niños, hizo una separación entre niños y algunas cantidades. Al primer grupo, había una persona, le mostró a una persona golpeando al muñeco bobo, o sea, puras conductas agresivas. Al otro grupo le mostró una persona jugando con el muñeco bobo. Entonces, después de haber alimentado esto en los niños, los dejó entonces ir con el muñeco bobo y como consecuencia, los que habían visto la parte agresiva se portaron agresivamente y los que habían visto la parte que no era agresiva
no se aportaron de esta manera. Entonces, aprendizaje vicario trata sobre esto, cómo la persona aprende de lo que él ve. Siguiente concepto. Refuerzo vicario, ya les hablé de lo que es aprendizaje vicario y ya tienen una idea. Entonces, refuerzo vicario simplemente es que la persona aprende de las consecuencias de las acciones de las otras personas. Siguiente concepto. Tenemos la capacidad de autorregulación y la capacidad de autorregulación no es más que la capacidad de controlarse uno mismo, la capacidad de controlar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y no dejar que éstas se controlen. Entonces ya vemos que estos 4 conceptos son fundamentales para que nosotros podamos aprender, para que podamos tener un proceso de enseñanza o de aprendizaje de una manera correcta. Entonces esto es lo que Bandura habla en su teoría cognitivo-social. Vamos a hablarles acerca ahora de las capacidades básicas en el proceso de aprendizaje. Ya le hablamos de los conceptos, pero Bandura también señala que hay algunas capacidades que debe tener el individuo para poder desarrollar esta manera de aprender o que pueda adquirir nuevos conocimientos del entorno de forma eficaz. Primero tenemos la capacidad simbolizadora. ¿Qué quiere decir la capacidad simbolizadora? La capacidad simbolizadora es esa habilidad que tiene la persona de ensayar alguna solución para alguna actividad en cuestión. Hay una serie que se llama Good Doctor, que uno puede ver o se muestra que cuando el cirujano va a realizar una operación o una cirugía a la cual es la primera vez que él se está exponiendo, él va a un cuarto en el que él va a simular que él está operando a ese paciente o al paciente que tenga esa patología. Entonces, en esa operación, él va a practicar, ellos practican cualquier error posible que pueda pasar y cómo solucionarlo, sin la necesidad de que ocurra. Entonces, la capacidad simbolizadora es eso. Ensayan simbólicamente la solución de un error sin que haya ocurrido. Siguiente. O sea, la capacidad de previsión, esa capacidad que tiene la persona que cuando él se pone metas, él ensaya las actividades, los nuevos hábitos, todo lo que él necesita para poder conseguir esta meta. O sea, uno se pone una meta, pero uno sabe que para llegar a esa meta uno va a tener que trascender como persona. Porque una meta, como sabemos, es algo que uno quiere lograr, que uno no tiene todavía. Pero al llegar tú a esa meta, tuviste que haber ido por un camino y ese camino aquí te ha ido cambiando. Y cuando tú llegas a esa meta, en realidad lo que has hecho es trascender como persona. Entonces, ¿qué es lo que corre de previsión? Cuando tú te pones esa meta, tú sabes que hay hábitos, actitudes, cosas que vas a tener que cambiar. Entonces ya tú tienes una visión de lo que tienes que conseguir para poder lograr esta meta. Eso es lo que llamamos como capacidad de previsión. Como hablamos antes del aprendizaje vicario, la capacidad vicaria es esa capacidad de que, bueno, como dijimos, tú puedas ver las cosas y aprender de ellas sin tener que pasar por ellas. Siguiente. Como vimos, ya hablamos de la capacidad autorreguladora de la persona de poder controlarse, así que vamos a seguir con el siguiente punto también. Y tenemos la capacidad de autorreflexión. Esta capacidad es muy importante porque esta capacidad nos ayuda a nosotros como personas a mejorar y no seguir con la misma rutina o el mismo comportamiento que no nos ha estado dando efecto. Entonces la capacidad de autorreflexión nos ayuda a nosotros como personas de poder identificar lo que hay que mejorar. Siguiente diapositiva. Vamos a hablarle acerca de las concepciones centrales en el corazón de la teoría del aprendizaje social. Bandura dice que la gente puede aprender a través de la observación.
Esto no es algo nuevo para nosotros, ya sabemos que la gente aprende a través de lo que ve. Entonces, lo que él ve puede ser un modelo vivo, un modelo simbólico o un modelo de instrucción verbal. Un modelo vivo es una persona que él está observando. Ejemplo, un niño que no observa a sus padres. Un modelo simbólico ya puede ser la utilización de películas, de libros, de revistas. Ese es el modelo simbólico, una imagen, una figura. Y un modelo de instrucción verbal es alguna, digamos, cuando se le lee un libro a un niño, cuando le lee un artículo a una persona. Seguimos. También dice que los estados mentales son importantes para el aprendizaje. Ponemos la imagen. Una persona que no es capaz de estar en un estado mental adecuado, sino que se deja dominar por las emociones, el estrés o cualquier cosa, no va a tener un aprendizaje correcto. Incluso no puede llegar a aprender nada porque es una persona que está totalmente cerrada. Siguiente. Ya hablamos del aprendizaje, no necesariamente conduce a un cambio en el comportamiento. Y esto es completamente verídico porque las personas saben que tirar basura a la calle es malo. Incluso puede haber un basurero ahí que se tire su basura y él sabe que es malo, pero ¿dónde lo va a tirar? En el piso. Entonces, como él dice, el aprendizaje no necesariamente conduce a un cambio en el comportamiento. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de los procesos mediacionales propuestos por Bandura. No basta solamente con observar a una persona para aprender. Nosotros necesitamos como un modelo, una guía para poder aprender de manera correcta. Entonces, estos son 4 aspectos importantes para que nosotros podamos aprender por medio de la observación de una manera efectiva. Primero hablamos de la atención. Nosotros sabemos que para poder aprender algo acerca de determinado tema que está exponiendo una persona, nosotros debemos prestar suma atención a la persona para no distraernos con cualquier tipo de factores de retención. Es esa capacidad que nosotros tenemos para almacenar información. Entonces, para poder aprender de una manera observacional, primero tenemos que prestar atención, tenemos que ser capaces de retener la información. Cuando ya tú prestaste atención, ya tú tienes la información, ya se la sabes, ahora lo que tú tienes que hacer es reproducir. ¿Cómo reproducir? Yo presté atención a lo que dijeron mis compañeros. Esa información yo no la sabía. Yo retuve esa información. Ahora, ¿qué yo hago? Para yo aprender esto de una manera correcta, yo tengo que enseñárselo a alguien, reproducir esa información. Porque en ese momento que yo la estoy reproduciendo, ahora ya yo estoy manejando esa información de una manera diferente, ya yo no soy aprendiz, ahora soy profesor, podemos decirlo así, y ya ese conocimiento ya queda como más arraigado en mí. Entonces llegamos a la parte de motivación, y es la parte final de que para aprender de manera observacional, nosotros tenemos que estar motivados, nosotros debemos querer aprender de ese tema, debemos tener, como dicen, hambre y sed por aprender acerca de ese tema. Porque si a ti te están hablando de un tema que a ti no te interesa, no vas a tener ni atención, no le vas a prestar atención, no vas a retener nada, no vas a reproducir nada, entonces no vas a tener un aprendizaje de manera correcta por la observación. Así que no sé si alguno de mis compañeros prestó atención, aprendió algo, estuvo motivado, quiere reproducir alguna información. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la parte de la autorregulación y lo que es cierto, los niños van a hacer lo que ellos están, pues, a lo que ellos están expuestos. Y si bien ellos lo aprenden, pues también hay que reconocer que existe la capacidad de lo que es romper los lazos y que no se siga esa información. Claro, ¿mediante qué? La educación. Y bueno, todo eso entonces envuelve lo que hemos estado, lo que habló el compañero Bill, que era, bueno, pues los 4 puntos de atención, retención, reproducción y motivación. Ahora vamos a ver lo que es la teoría del entorno aplicada a la teoría cognitiva social de Bandura.
Vamos a hacerlo a través del siguiente cuadro, utilizando los metaparadigmas de la teoría del entorno. Entonces vemos que en la teoría del entorno la persona es el ser humano que es afectado por el entorno y es intervenido por las acciones de una enfermera. La persona en la teoría de Bandura es aquel individuo que adquiere conocimientos a partir de la observación de su entorno. Enfermería, en la teoría de Florence Nightingale, es la facilitadora de la reparación de una persona. Y en la teoría de Bandura, es la facilitadora del aprendizaje como modelo vivo, modelo simbólico y como un modelo instruccional verbal. Cuando hablamos entonces del entorno en la teoría de Florence Nightingale, son las condiciones y fuerzas externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo. Cuando hablamos de entorno en la teoría de Bandura, son los diversos tipos de influencias del entorno social en el que se encuentra un individuo que afecta su vida. Entonces, cuando hablamos de salud, en la de Florence Nightingale es el bienestar mantenido. Y cuando hablamos entonces de salud en la teoría de Bandura, es cuando por medio de las influencias del entorno, la persona adquiere un conocimiento que moldea su vida positivamente. Entonces, ¿cómo podemos asociar esto y aplicarlo a las intervenciones de la enfermera? Como mencionamos hace un momento, la enfermera es la encargada de realizar intervenciones que afecten la vida o el entorno, que influencien en la vida o el entorno del paciente. ¿Cómo ella hace esto? Como vimos, la enfermera es la facilitadora del aprendizaje. Ella como modelo vivo, como modelo vivo mostrando por medio de sus acciones cómo, por ejemplo, se debe mantener un área limpia, un área adecuada, un área saludable. Como modelo simbólico, por medio de exposiciones, por medio de charlas, ella va a poder mostrar al paciente cómo debería él comportarse, o cómo él debería actuar, o cómo debería mantener su entorno. Y como un modelo de instrucción verbal es cuando ella le da instrucciones directas al paciente que él tiene que realizar para poder mantener un entorno saludable. De esta manera, entonces, la enfermera está interviniendo en el entorno del paciente para que éste pueda, entonces, aprender y así, cuando él vaya a su hogar, él entonces pueda aplicar esto o en su periodo de recuperación también pueda aplicar estos conocimientos y como dice ahí, estos conocimientos podrían moldear su vida de una manera positiva. Entonces también vemos que la enfermera actúa también, no solamente podemos decir de manera directa sobre la persona, sino también en el entorno, porque cuando las enfermeras están en su sala, mantienen ese entorno limpio y adecuado. Son como las intervenciones que ellas realizan. Ellas primero intervienen en el paciente educándolos, dándole charlas de educación sobre diferentes contenidos. Esto ocasiona que el paciente aprenda a través de lo que él ve de la enfermera, de lo que ella le enseña. Entonces sí se está cumpliendo aquí, como vemos, ese proceso de aprendizaje por medio de la observación a través de las intervenciones que hace la enfermera. Y como les seguía diciendo, la enfermera mantiene un entorno saludable que afecta sobre la vida del paciente, que en muchas ocasiones ella le explica al paciente cómo un entorno saludable puede entonces beneficiarlo sobre su salud o para beneficiando su salud. Entonces, una vez adquirido este conocimiento, también al llegar a su hogar, va a intentar en la medida de lo posible aplicar lo aprendido. O sea, va a mantener su salud y va a moldear su vida, como ya decía, positivamente. Entonces, esta es una manera como podríamos aplicar la teoría del entorno a la teoría cognitivo-social de Bandura. Para continuar con la exposición, las teorías conexionistas. Primero que nada tenemos que saber qué es una teoría conexionista. El conexionismo, ¿verdad? La teoría conexionista trata del conjunto de enfoques en diversos ámbitos, desde lo que es la inteligencia artificial,
lo que es la psicología cognitiva, la ciencia cognitiva. Más que nada, esto trata acerca de los procesos mentales y los comportamientos que se van a tener. Esta teoría se basa más que nada en lo que son los estímulos y las respuestas. Los estímulos, ¿verdad?, son señales que pueden presentarse de manera externas o interna y pueden causar una reacción. Y las respuestas vendrían siendo la respuesta ante los estímulos. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría de aprendizaje de Thorndike. Él, ¿verdad?, representa lo que es la estructura de los estímulos y la respuesta, que original de la psicología del comportamiento. Él dice, ¿verdad?, que el aprendizaje es el resultado de asociaciones formadas en los que son los estímulos y las respuestas. Tales asociaciones o hábitos pueden observarse ya sea de manera fortalecida o de manera debilitada, ya sea por la naturaleza o por la frecuencia de los estímulos y la respuesta. El paradigma de esta teoría estaba en que el aprendizaje a partir de prueba y error, en el cual las respuestas correctas vienen a imponerse sobre otras debido a gratificaciones. Esto quiere decir, ¿verdad?, que siempre que vayamos a poner algo a prueba, algún conocimiento, en algún momento siempre nos vamos a equivocar. Vamos a tender a tener ese error, pero esto nos llevará a perfeccionarnos y al final esto nos dará lo que sería una satisfacción de que pudimos lograr aquello que en algún momento nos equivocamos. Siguiente. Conceptos fundamentales. Uno de ellos es que dice que el aprendizaje requiere tanto de práctica como de gratificaciones, leyes de efectos y ejercicio, como anteriormente había dicho. Siguiente. La inteligencia es una función del número de conexiones de aprendizajes. Ok, entonces ahora tenemos conceptos de otros autores que hablan acerca de esta misma teoría del aprendizaje. Uno de ellos es Iván Pavlov, que él considera, ¿verdad?, que el aprendizaje como una adquisición de conductas provocadas por acciones especificadas procedentes ya sean del medio ambiente y que están estrechamente vinculados con lo que serían los estímulos respuesta. Ok, otro de los autores es John Watson. John Watson llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que el niño era una tabula rasa, donde la experiencia es lo que puede escribir cualquier cosa. Una tabula rasa, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Como por ejemplo, eso es que una tabla en blanco, una página en blanco, el niño, todo lo que llegue a hacer esto, aportará en su conocimiento. De esta manera, Watson también sostenía que él podía adiestrar a cualquier ser humano sano, que no contara con ninguna deficiencia, tanto física como mental, y podría convertirlo en lo que él deseara. Siguiente. La primera es la ley de efecto. Dice que cuando una conexión entre un estímulo y respuesta es recompensada, esta se reforzará y se creará lo que es la retroalimentación positiva. Pero si esta conexión, ¿verdad?, se ve castigada, tiende a debilitarse, lo que crearía una retroalimentación negativa. Posteriormente, Thorndike revisó esta ley cuando descubrió que la recompensa negativa, o sea, ya sea el castigo, no necesariamente debilita la unión, que en alguna medida puede tener consecuencias de placer en lugar de motivar el comportamiento. Esto quiere decir, ¿verdad?, que al niño no le importará el castigo que le pongan, sino que este no tendrá efecto mínimo en él, sino que le causará satisfacción.
Siguiente. La ley de ejercicio. Este sostiene, ¿verdad?, que entre más se practique lo que es estímulo-respuesta, mayor será la unión. Tanto como en la ley de efecto, en esta ley de ejercicio, también tuvo que ser actualizada por Thorndike, donde encontró que en la práctica sin retroalimentación no necesariamente refuerza lo que sería el rendimiento. Siguiente. La ley sin lectura. Debido a la estructura del sistema nervioso, ciertas unidades de conductas en condiciones determinadas están más dispuestas a conducir que otras. En las leyes de Thorndike, que se basa, ¿verdad?, su hipótesis, que es lo que es estímulo-respuesta, él creía que se establecía un vínculo neutral entre el estímulo y la respuesta, cuando esta última era positiva, y que el aprendizaje se da cuando el vínculo establecido dentro de un patrón observable de conducta. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el conocimiento parte o se da de forma neural, ¿verdad?, que es en el cerebro. El objetivo de la teoría conexionista de Thorndike se basaba en cómo reaccionaba el sujeto ante los estímulos que le daban y dando así una respuesta, creando nueva acción en la persona. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo en la teoría de Florence Nightingale, en la teoría de Thorndike en el ámbito de enfermería? ¿Cómo aplicar la teoría? La enfermera trata de preparar un ambiente positivo, trata de propiciar un ambiente que sea favorable para el paciente y que de esta manera que el paciente tenga una mejoría. Porque si bien, ¿verdad?, dice que percibimos todo lo que está en el medio ambiente. Entonces, la enfermera manda un estímulo que ayuda a mejorar la salud o el estado del paciente. Y con esto busca que el objeto adquiera una conducta diferente, porque la enfermera tiene que evitar algún daño, ya sea físico y emocionalmente. Entonces, las intervenciones que realiza la enfermera en el entorno utilizando la teoría conexionista de Thorndike son las siguientes. Como en la sala de cirugía, la enfermera mantiene el ambiente limpio, un ambiente adecuado, sin ruido y con un trato humanizado, así proporcionándole o favoreciéndole un mejor cuidado al paciente. La estrategia que puedo aplicar en la sala de cirugía para mejorar el ambiente y ocasionar lo que sería un estímulo positivo es aplicar lo que sería la musicoterapia para ayudar al paciente a que éste se encuentre relajado, ayudándolo a la preparación psicológica antes de la operación y durante la rehabilitación de la misma. De esta manera aplicamos la teoría conexionista en la teoría de enfermería. La teoría de la contigüidad. Como podemos observar, contigüidad, ¿qué significa? La contigüidad es la inmediación hacia algo, es la proximidad, la continuación. El señor Edwin Ray Gutierrez, de 1886 hasta 1959, su fallecimiento, pues fue un psicólogo que a través de su libro El aprendizaje de la psicología define la contigüidad como la capacidad de asociar los estímulos y movimientos de respuesta, es decir, que los estímulos van acompañados de un movimiento. Cuando se repita de nuevo el estímulo, la tendencia será seguida por dicho estímulo. Un ejemplo para comprender esto es que se nos mande una orden. Por ejemplo, nuestra mamá nos dice, Bill, vete a lavar los platos. Ya de partir de eso, Bill se supone que al escuchar este estímulo, él debe de tener un movimiento de respuesta. Es decir, Bill debe, lo que se supone es ir a lavar los platos. Y así es como se cumple este estímulo y movimiento de respuesta.
En algunos casos se puede dar el hecho de lo que es la asociación, que es algo que veremos más adelante, donde por el simple hecho de que la mamá le diga a Bill, los platos, diga, acuérdate, o es tu turno, ya él va a asociar que él tiene que ir a hacer una acción. Y seguido, los efectos de una recompensa o un castigo de reforzamiento alimentan el estímulo. Es como lo que hemos dicho, por lo menos. Bill, al lavar los platos, va a sentir satisfacción. Ah, mi mamá no me va a llamar la atención. Oh, me van a dar un confite. Y si no lo hace, va a tener su castigo, que puede ser pues un llamado de atención, etc. Y entonces, todo esto, Edwin Rey Gutiérrez define que esto es a través del ensayo, por lo cual las personas obtienen lo que es la contigüidad. Entonces, él sostenía que el aprendizaje es una pauta o cadena de movimientos suscitados por claves de estímulos internos y externos. Como hemos dicho, una cadena de movimientos suscitada por estímulos. Bueno, los estímulos que, como dije, pueden ser órdenes y movimientos suscitados que serían las acciones que se realicen a través de esta, que pueden ser tanto negativas como positivas. Y como también habíamos dicho que también nace lo que es la motivación interna, que uno ya mismo lo hace porque ya se vuelve un hábito que nos han enseñado. Y ya externo, que sería como una obligación, que ustedes le manden a hacer las acciones. El reforzamiento de los estímulos y de las respuestas del individuo generan hábitos, que es como lo que les dije ahorita. Ya va a llegar un punto en el que ya no le van a tener que llamar la atención. Usted le va a nacer, usted va a querer hacerlo. Y rechazaba la ley de frecuencia, ley del ejercicio de Thorndike, ya que en la ley de Thorndike, lo que pasa es que Gutiérrez no estaba de acuerdo con el hecho de que sea un ejercicio, que sea continuo. Sin embargo, él comprendía que el ensayo no solamente se debía de hacer una vez, sino que repetidas veces, y así. Ok, el aprendizaje de la teoría de la contigüidad, o también se le conoce como una forma en la que podemos romper los hábitos. En este caso están tres tipos de métodos, que vendría a ser el método umbral, que es introducir un estímulo que se quiere cambiar, haciéndolo de forma leve, pero incrementarlo. Un ejemplo sería que a un niño no le guste comer vegetales. Usted no va a ir de la nada y le va a poner todo tipo de vegetales así, dije, cómetelos y prueba cuál te gusta. No, usted va a ir lentamente con el niño a darle, mira, no le gusta el brócoli, bueno, vamos a probar con apio, vamos a probar con otra legumbre para ver cuál le gusta. Y usted, con el tiempo, el niño se va a adaptar a eso, ya ni siquiera se va a enfocar que si le gustaba o no le gustaba, sino que él simplemente va a comérsela. El método fatiga, que es el que fuerza al sujeto a repetir la respuesta indeseada en presencia del estímulo. Un ejemplo sería un niño que tiene la tendencia de romper los libros, de romper las cosas. Con método fatiga se refiere a que vamos a intentar cansar al individuo. ¿En qué sentido? El niño está arrancando las hojas. Usted lo va a ver y le va a dar otro libro. Pero usted, ¿qué indicaciones les va a dar? Bueno, yo quiero que tú vengas y me rompas el libro, pero quiero que lo rompas pedacito por pedacito, pedacito por pedacito. Hasta que él va a llegar a un momento en el que va a comprender que si él vuelve a hacer eso, le van a llamar la atención y va a tener que de nuevo ponerse pedacito por pedacito a romper el libro. Por ende, ya allí tú vas a romper un hábito. Y por último, los métodos estímulo incompatibles, que son aquellos que se presentan los estímulos cuando otros elementos inhiben la situación a las respuestas indeseables. La asociación previa se elimina. Un ejemplo de esto sería buscar una persona que está en un ambiente que hay mucho ruido, no se puede concentrar, necesita estudiar. Bueno, nosotros al observar esa situación debemos
de buscar una forma en la que éste se pueda concentrar en su estudio. Entonces, podemos decirle a esta persona, bueno, ¿y a ti cómo es que te gusta estudiar? O busca una forma en la que a ti te guste estudiar, que ya tú puedas ignorar el ruido, ignorar la situación en la que estés y te centres. Y esta es otra de las formas en las que podemos romper un hábito, porque esta persona, al centrarse en algo que le gusta, va a buscar la forma de ignorar el ambiente y simplemente hacerlo, disponerse. Y y esto es referente a lo que es la teoría de la contiguidad. Ya, correcto. La teoría del condicionamiento operante. ¿A qué se refiere? Okay. La teoría del condicionamiento operante es una teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente basados en un método experimental. El condicionamiento operante modifica la conducta en la misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla. Esto lo menciona el autor de esta teoría, Burrhus Frederick Skinner, quien fue un psicólogo estadounidense, autor de la teoría. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos el condicionamiento operante? El condicionamiento operante quiere decir una forma de aprendizaje en la que la persona comprende las consecuencias de sus actos. Y entonces, esta teoría del condicionamiento también nos ayuda en lo que es la predicción y el control del comportamiento, ya que, como hemos dicho, todo esto aplica en lo que es una conducta voluntaria en relación de su medio ambiente. Bien. Entonces, esto también se realizó en lo que es la psicología experimental. Un ejemplo fue la caja de Skinner, que como podemos ver, trata sobre encerrar a un ratón en una caja. Entonces esto se basó en dos fases. La fase positiva, que era en donde el ratón, a través de el botón, ya él podía comprender que cuando lo tocaba le iba a dar comidita. Y la segunda fase se trata de que el ratón, que Skinner de la nada vino y le colocó en la caja, le pasó corriente eléctrica al ratón. Y el ratón desesperadamente comenzó a correr en la caja hasta que se estrelló con el botón. Y entonces, al estrellarse y que ya él no tenía electricidad, el ratón comprendió que, wow, este botón hace que la corriente se vaya. Entonces, por cada vez que en el altavoz o las luces se le señalaba que venía lo del suelo eléctrico, es que el ratón venía y tocaba el botón y así evitaba que le pasara electricidad. Sin embargo, como hemos dicho, todo esto, la primera fase, que es cuando se le da la comidita al ratón, pues el ratón comprendió que tocando el botón le caía comida y que tocando el botón él podía evitar una descarga eléctrica. Y esto es lo que explica que el ratón, a través de los estímulos que recibe de su medio ambiente, va aprendiendo. Y además se hace la predicción. El ratón va a aprender. La caja de Skinner fue considerada como un experimento exitoso, ya que cumple con la teoría. Características del condicionamiento operante. La primera es, mientras mayor es la cantidad y calidad, más rápida es la adquisición. Un ejemplo de la vida diaria es que nuestros profesores nos colocan bastante contenido. Sin embargo, el contenido es de calidad. Por ende, si es de calidad, es más rápida la comprensión y es más rápida la adquisición. Otro ejemplo es que no es lo mismo cuando nos ponen un gran párrafo que cuando nos colocan un mapa mental, un dibujo, algún video. Y estas son formas en las que se muestra una más rápida adquisición de parte nuestra, pues nosotros vamos a prestar atención si ese video, si ese mapa mental tiene la información adecuada, es entonces cómo habrá mayor captación de la información. Mientras más grande es el tiempo de intervalo entre la respuesta y la recompensa,
más lenta es la adquisición. Bueno, como les dije con el ejemplo anterior, no es lo mismo que tengas un párrafo que a un mapa mental, ya que además, si también es algo que no nos gusta, nos va a hacer más lenta la adquisición. Nos vamos a intentarlo, pero no va a ser lo mismo a cuando tenemos ese ánimo para aprender. ¿Se comprendió lo que dije? Yo quería aportar algo acerca del punto 2, que dice que mientras más grande es el tiempo de intervalo entre la respuesta y la recompensa, más lenta es la adquisición. Vamos a poner un ejemplo pues con la caja del ratón de Skinner, que al parecer, ¿no? Esa respuesta, o digamos, que se le daba al ratón eran seguidas. Vamos a poner un ejemplo. Se le tiraba, cuando él apretaba el botón, se le tiraba la comida. Cuando apretaba el botón, se le tiraba la comida. Y él aprendió que si tocaba el botón, se le tiraba la comida porque fue constante, fue un tiempo. Pero si se hubiera tirado la comida y el ratón toca y toca y toca, pero no se le da la comida al instante, sino que uno espera 2 o 3 días, el ratón va a olvidar que cuando él tocaba eso se le daba comida. ¿Cómo puede ser con el individuo? Bueno, que si nosotros realizamos una acción, digamos, si yo me pongo a hacer ejercicio por un tiempo, mis músculos, un tiempo constante, mis músculos van a empezar a mejorar, van a empezar a ponerse más tonificados, porque yo los estoy trabajando, se están acostumbrando. Inconscientemente a veces tú también, tu mente te va a pedir que hagas ejercicio, pero si tú haces ejercicio una semana y después te extiendes 3 semanas sin y después otra semana así, ni tus músculos ni tu mente se van a acostumbrar y no se va a desarrollar lo que uno quiere. Pues es una manera de cómo entendí ese punto. Ok. Como tercer punto, mientras más mayor es la motivación, más vigorosa es la respuesta. Como cuarto punto, cuando la recompensa no sigue más a la respuesta se debilita gradualmente con el tiempo hasta que eventualmente deja de producirse. Es así como dijo el compañero Bill. Cuando el ratón se le deja de dar comida, él con el tiempo se le va a ir olvidando esta respuesta. Bueno, de igual forma, otro ejemplo sería que, por ejemplo, si a una persona tú no le vas a comer, no le das dinero, esa persona no te va a trabajar, esa persona no va a rendir lo mismo que como una persona con una paga. Por ende, la respuesta es capaz de debilitarse y dejar de producirse. Va. Y por último hablaremos sobre la psicología de Gestalt. ¿Qué es la psicología de Gestalt? Es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Muchas personas creen que la psicología de Gestalt va dirigida a, por lo menos, lo que es personas con enfermedades. Sin embargo, esto es más que nada para todos, ya que lo que busca es desarrollar el potencial humano. Además de esto, de que esta terapia, lo que se busca es lo que está pensando esa persona y lo que siente al momento de visualizar las imágenes, que como por ejemplo, tenemos aquí la imagen de la botella, de la copa y las dos caras. Y la otra imagen donde se puede visualizar a una señora y a dos mujeres, más que nada, a dos mujeres. Y ok, como dijimos, todo es percepción. Tengan en claro este concepto cuando hablemos de lo que es Gestalt. Entonces, las características de Gestalt son las siguientes, que sus principales antecedentes son filósofos. Por ejemplo, Kant y Husserl. En su caso, Kant había dicho que cuando a una persona se le mostraba una forma, esta persona comenzaba a percibir o comenzaba a pensar qué más o menos podría hacer y lo relacionaba. Que debemos tratar a las personas en su totalidad. Somos activos a la hora de comprender la realidad. Su principal área de estudio es la percepción. Como les dije, este es el concepto más importante de Gestalt, ya que adquirimos conocimientos del mundo, interactuamos con él y conectamos con los demás. Y por último, ¿qué sería?
que esta Gestalt, los científicos que estaban a favor de esto, se oponían a las escuelas predominantes en su época. Bien. Y por último, las leyes de Gestalt, que como podemos ver, la primera es la ley de pregnancia o de la buena forma. Como les dije, cuando se les presenta una imagen, nuestra mente de una vez comenzará a asociar. Por ejemplo, compañeros, en la primera imagen, ¿ustedes qué pueden ver? Yo veo un búho. Yo observo una cara, pero fea. Bueno, ajá. Bill, tu Un micrófono. rostro. Yo también veo una cara ahí, sí, una cara. Bueno, yo puedo ver un búho, y de eso se trata, la percepción. Como segundo punto, tenemos la ley de figura de fondo. Nosotros no podemos percibir la copa y percibir al mismo tiempo a las dos personas, es imposible, a menos que nos centremos mucho. Pero por lo general se tiene la ley de que primero ves la copa y luego ves a las dos personas. La ley de proximidad, que es que al tener las líneas continuas, nosotros vamos a comenzar a asociar. Por ejemplo, ya como podemos ver en la imagen, una curva de círculos, otra curva de círculos abajo y un círculo en el medio, podemos de una vez asociar, eso es un ojo. Pero en verdad eso no es un ojo, es la mitad de una papaya. Ya, y así nos vamos percibiendo, pensando qué más o menos podría ser. Y por último, las siguientes leyes, que son la ley de la similitud, que es como les he dicho, las figuras similares parecen tener la misma forma, y así. La ley de destino común dice, los elementos que parecen moverse juntos hacia una orientación determinada son percibidas como un conjunto. Por último, la ley de la buena continuación, que es cuando preferimos ignorar los cambios bruscos que se dan en una imagen que estamos observando. Como podemos ver, esa imagen es un pajarito en una jaula y son varios círculos, pero nosotros, si ponemos en nuestro empeño, podemos ver que todas las líneas que forman esa jaula como tal. Igual, cuando vemos un espejo que está quebrado, nosotros no nos centramos en la raya que tiene el espejo, sino nos ponemos a vernos a nosotros, qué guapos, menos a la raya. Entonces esa es la ley de buena continuación, donde ignoramos que hayan cambios bruscos. Ok, bueno, es muy interesante, ¿verdad?, lo que ha compartido mi compañera acerca de las leyes de Gestalt, ¿verdad? Porque casi en todas tiene que ver de las diferentes maneras en que uno puede asociar o uno puede mirar algo, ¿verdad? Cada persona tiene una perspectiva diferente en cómo ve algo y hay que respetarla, ¿no? Porque todos no asociamos de la misma manera. De las teorías a la teoría de enfermería. La teoría conexionista de Gautier, romper y formar hábitos. Bien, como sabemos, la teoría de Florence Nightingale se concentra en lo que es el entorno. Un entorno saludable hace pacientes saludables. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros enfocarnos en enfermería y la teoría conexionista de Gautier? Por ejemplo, nosotros podemos aplicarlo en lo que es la salud pública. Si estamos en un entorno en el que es propenso a tener dengue, nosotros como personal de salud podemos realizar charlas. Pueden ser charlas a través de vía web, pueden ser charlas en los centros de salud, que así concienticen a la población. Concientizarlos con el fin de que estas personas ya tengan esta información de cómo evitar lo que es la propagación del dengue, lo que es también dónde pueden hacer denuncias con el fin de mejorar el entorno y tener una comunidad saludable. Y por último tenemos las reflexiones. Bueno, como reflexión de mi punto, quiero recalcar esa enseñanza de que no necesariamente nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros actos para poder aprender,
sino que nosotros podemos aprender a través de la observación de las otras personas, de otros acontecimientos. Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de poder aprender de manera, como se visual. Y estamos en el módulo 1, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahora, ubicando en la teoría de Bandura, la manera como nosotros aprendemos aquí es la manera observacional, y debemos intentar, como dijimos ahí, a la hora de utilizar esta manera de aprendizaje debemos concentrarnos, debemos prestar atención, debemos estar motivados, debemos reproducir la información, debemos seguir esto para poder tener un aprendizaje de manera efectiva. Aplicando esta teoría ahora a la práctica clínica, no necesariamente nosotros tenemos que cometer los errores, sino que por medio de ese aprendizaje de los procedimientos que nos han mostrado los profesores, nosotros podemos evitar caer en esos errores. Y entonces, en esta manera nosotros podríamos aplicar la teoría en lo que es enfermería. Ok, tomando como base, ¿verdad?, lo que fueron los conceptos anteriores, el docente debe conocer la diferencia entre los tipos de contenidos y los tipos de aprendizaje, a manera, ¿verdad?, de que se puede establecer una estrategia adecuada para la adquisición de aprendizaje. Obsérvese también la importancia que se da a las leyes propuestas por Thorndike, donde en ellas, según los admitidos por lo que son los psicólogos educativos, constituyen un marco referencial que el sujeto tiene para realizar una determinada tarea, ¿verdad? Y más que nada, esto se basa que el aprendizaje se da por lo que son los estímulos y las respuestas. Y como dice mi compañero, ¿verdad?, que también se refería, ¿verdad?, que uno, ¿verdad?, va a llegar el momento en que va a cometer un error, pero por medio de vamos a poder mejorar y tener la satisfacción de que lo hicimos de una mejor manera. Pero, como él dice, digamos que en la práctica clínica no sea cometer un error que sea algo, digamos que peligroso, sino que por medio de los conocimientos que nos están proporcionando, adquirirlos y ponerlos en práctica para realizar los procedimientos con eficacia. Ok, y mi reflexión es la siguiente, que con cosas como la motivación, una recompensa y un castigo es una de las formas en las que se puede educar respecto a lo que son las personas. ¿Por qué? Ya que sin una motivación, las personas no tendrían lo que es el por qué seguir, el por qué despertar cada mañana. Y entonces ellos se imaginan que gracias a esta motivación existirá una recompensa. Y de no existir esta motivación, siempre pensarán en lo que es el castigo, considero. Y que además de esto, y relacionándolo con lo de Gestalt, es que, como dijo la compañera, nosotros, más que nada con Gestalt, debemos de tener una mente abierta, debemos de aceptar las opiniones, las críticas, y al mismo tiempo nutrirnos de estas y ponerlas en práctica. Pensando en ustedes y de que estaban bien motivados para poder aprender acerca de este tema, les dejamos una dinámica aquí adjuntado abajo del video, que cuando termine el video usted va a poder responder. Así que esperamos que usted haya puesto atención y haya retenido la información para que pueda cumplir con la dinámica.